Bienvenidos hermanos a nuestro estudio de los viernes. Vamos a continuar y concluir el artículo 28 de la Confesión Belga, que se titula "Cada uno está obligado a unirse a la iglesia verdadera". Vimos la primera parte el miércoles y hoy vamos a concluir con la segunda parte. Voy a leer la primera parte. Dice: creemos, puesto que esta santa congregación es una asamblea de aquellos que son salvos y que fuera de ella no hay salvación, que ninguna persona de cualquier estado o condición que fuere debe apartarse de ella y contentarse con estar solo, sino que todos los hombres tienen el deber ineludible de incorporarse y unirse a ella, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a la doctrina y disciplina de ella, doblegando sus cuellos al yugo de Jesucristo, y como miembros mutuos del mismo cuerpo, sirviendo para la edificación de los hermanos, según los talentos que Dios les haya dado. Eso fue lo que estudiamos el miércoles pasado. Y ahora vamos a continuar con la última parte. Y lo voy a leer y dice: y para que esto se pueda observar de manera más eficaz, es el deber de todos los creyentes, de acuerdo con la palabra de Dios, separarse de todos los que no pertenecen a la iglesia y unirse a esa congregación donde quiera que Dios la haya establecido, aun cuando los gobernantes y edictos de los príncipes estuviesen contra ella. Es más, aun cuando sufran la muerte o cualquier otro castigo corporal. Por tanto, todos aquellos que se separan o no se unen a ella actúan contra la ordenanza de Dios. Amén. Ahí está la lectura del artículo 28 de la Confesión Belga, que es el segundo artículo, porque el primero es el artículo 27, que empezó el tema importante de la iglesia. ¿Ok? Recapitulando, el artículo 27 nos habla de la iglesia en su aspecto perfecto, invisible, como ha existido desde siempre, aún en la eternidad de Dios, como existe en la actualidad, como existe en el cielo, compuesta de todos los elegidos. Y el artículo 28, que empezamos el miércoles pasado, mira a la iglesia desde el punto de vista de su institución, desde el punto de vista de que Jesucristo la ha establecido. Entonces, en el artículo 27 tenemos la iglesia perfecta, invisible, ideal, por así decirlo. Pero esa iglesia existe en la historia, en la temporalidad, en la realidad, y es la iglesia local, institucional, conformada de sus oficiales, pastor, ancianos, diáconos, y de la membresía local. ¿Ok? Todo lo que se dijo en la primera parte corresponde a esta iglesia, que debemos unirnos a ella, no estar apartado de ella, que debemos mantener la unidad de nuestra iglesia local,
debemos someternos a la doctrina y disciplina de ella, etc. ¿Ok? Esos son los deberes, por así decirlo, que establece nuestra confesión. Y luego la segunda parte empieza diciendo: y para que esto se pueda observar de manera más eficaz, es el deber de todos los creyentes, de acuerdo con la palabra de Dios, separarse de todos los que no pertenecen a la iglesia. El catecismo presupone que hay muchas iglesias, y entre las iglesias que son verdaderas también hay sectas, es decir, iglesias falsas que niegan enseñanzas esenciales, fundamentales de la palabra de Dios. Pues no puedes mantener la unidad de la iglesia, no puedes someterte a la enseñanza y a la disciplina de la iglesia verdadera si estás en una iglesia falsa, ¿verdad? No se puede. Por eso la confesión dice: para que esto se pueda observar de manera más eficaz, es el deber de todos los creyentes, de todos los que confesamos nuestra fe en Jesucristo, que debemos separarnos de los que no pertenecen a la iglesia. Entonces, todo verdadero creyente amará la verdad tal y como está en la palabra de Dios. Y sucede que muchas veces el Señor nos empieza a llamar y asistimos a una iglesia determinada, y con el tiempo vamos descubriendo que la enseñanza de esa iglesia no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso quiere decir que ciertas iglesias que no son iglesias verdaderas niegan doctrinas esenciales. Y entonces es el deber de cada uno de nosotros, de acuerdo con la palabra de Dios, de apartarnos de los que no pertenecen a la iglesia. ¿Ok? En el tiempo en que se escribió la Confesión belga, habían diferentes grupos que se llamaban iglesia, pero no lo eran. ¿Ok? Y entonces muchos cristianos decían: no me voy a apartar de este grupo porque quiero mucho a los hermanos. Tengo a mis padres en esta iglesia, tengo a mis amigos, tengo buenos contactos. Incluso en el tiempo que escribió la Confesión belga el pastor Guido de Bresse, pues muchos hermanos, al separarse de la iglesia en que se encontraban, porque no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, pues sufrían el exilio, la persecución e incluso la muerte. Y muchos de ellos decían: pues no nos vamos a separar de la iglesia para no sufrir todo eso. Pero nuestra confesión, con base en la palabra de Dios, dice que para pertenecer a la iglesia verdadera de Jesucristo tenemos que asegurarnos que lo que se enseña en esa iglesia esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces, cuando hay esta convicción de la verdad de Dios, no quiere decir que vamos a dejar de amar o de apreciar a nuestra familia en la carne o amigos, pero no podemos seguir con ellos si ellos están negando abiertamente la palabra de Dios. Más vale obedecer a Dios que a los hombres.
Vamos a ver el versículo bíblico que da la confesión en Hechos 2:40. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras el apóstol Pedro testificaba a los hermanos y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este texto es potente por el contexto en que se encuentra, porque está hablando a hermanos judíos que recibieron la fe de Jesucristo. Y pues todos estos judíos cristianos, sus familiares, sus amigos, sus trabajos, su vida, se realizaba dentro de la nación judía. Pero cuando ellos creyeron, empezaron a sufrir persecución. Y el apóstol Pedro no les exhortó diciéndoles: para que no sufran persecución, no se salgan de las sinagogas judías. ¿Qué les dice él? Salid sean salvos, de esta perversa generación, de esa sociedad de judíos que rechazaron a Jesucristo. Y muchos judíos cristianos sufrieron, pero los que estaban convencidos se apartaron de las sinagogas judías. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estudiado Apocalipsis? Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 9, vean que lo que Pedro dice acerca de la generación de judíos que rechazaron a Jesús, sed salvos de esta perversa generación. Ellos no cambiaron con el paso de los años y siguieron negando a Jesucristo. Y en Apocalipsis 2:9 leemos a la iglesia en Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué dice? La blasfemia, el insulto de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Puede un cristiano pertenecer a una iglesia que sea sinagoga de Satanás? No. Por eso el apóstol los exhorta y les dice: salgan de esta perversa generación. Otra base bíblica está en Isaías 52:11. Isaías 52:11, que de hecho es el pasaje que citó Pedro en Hechos 2. Y dice el profeta: apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Ya vieron? Que incluso en el Antiguo Testamento Dios siempre había exhortado a su pueblo salir de cualquier lugar, de cualquier sociedad que estuviese en contra de la palabra de Dios. Y ese es el mismo principio que leemos en el Nuevo Testamento y que se aplica en la actualidad a nosotros. Vamos a ver 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17 dice, hablando acerca del matrimonio, dice así: por lo cual salgan de en medio de ellos, volviendo a citar al profeta, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los
recibiré. ¿Ya vieron? La misma exhortación. La exhortación de Pedro es la exhortación también de ¿quién? De Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a Apocalipsis 18:4 ahora. Y ahí encontramos lo siguiente. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. ¿Ya vieron? Hemos aprendido cómo el libro de Apocalipsis se dirige, en primer lugar, a la generación del primer siglo, pero también es un libro que se dirige a la iglesia en todos los tiempos. Y es el mismo mensaje de Pedro, de Pablo y del apóstol Juan. ¿Y de quién lo aprendieron ellos? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la confesión de fe nos lo recuerda y nos dice que no podemos mantener la unidad de la iglesia, no podemos someternos al yugo de Jesucristo, a menos que estemos en la iglesia verdadera. Y si no estás en la iglesia verdadera, sí sucede que estás en una secta, en una iglesia que niega la palabra de Dios. Lo que debes hacer es apartarte. ¿Ok? Pero no basta con que nos apartemos de una iglesia falsa. Lo que tenemos que hacer ahora, dice la confesión, es unirnos a la congregación verdadera, donde quiera que Dios la haya establecido. Por eso el artículo 28 habla de la iglesia verdadera de Cristo instituida, ¿verdad? Establecida. Habla de cada iglesia local que es fiel a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que en el mundo hay muchas iglesias verdaderas, aunque no estemos de acuerdo con hermanos de otras denominaciones, pero son hermanos en Cristo, aunque tengamos diferencias doctrinales, pero sabemos que todavía están dentro de los límites de la sana doctrina. Los respetamos. Entonces, todo verdadero creyente en cualquier país tiene que buscar una iglesia que esté más apegada a la palabra de Dios. Noten aquí, no estamos hablando de encontrar a la iglesia perfecta, porque eso no existe. Toda iglesia, por muy cercana que sea la palabra de Dios, siempre va a tener imperfección. Y el verdadero cristiano entonces debe ser paciente con las debilidades de sus iglesias. Pero lo que sí es fundamental es que nos aseguremos de que en la iglesia donde asistimos se enseñe fielmente la palabra de Dios. Donde quiera que Dios la haya establecido, eso es importante. Porque, como se dan cuenta, para encontrar una iglesia, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la iglesia sea fiel a la palabra de Dios. No que mis padres van a ir o mis hijos van a ir, cosas que no son malas, ¿verdad? Pero no es lo determinante. No es porque el edificio es grande, moderno o antiguo, porque para gusto hay de todo. No es porque en la iglesia hay gente rica o pobre, no, sino que cuando buscamos una iglesia, buscamos que se enseñe fielmente la palabra de Dios. Y si es una iglesia grande, gloria a Dios.
Y si es una iglesia pequeña, gloria a Dios, porque no es el tamaño, ni la cantidad, ni el dinero, ni el barrio, ni los lujos, sino lo determinante es que en esa congregación se enseñe fielmente la palabra de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Vamos a ver el versículo que da la confesión. Mateo 12:30. Mateo 12:30. Dice allá el Señor Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya vieron? Entonces, puedes estar en una iglesia grande y bonita, pero si no enseña la palabra de Dios, ¿está con Jesús? No. Él lo dice: el que no está conmigo, está contra Él. Y no queremos estar contra Jesús. Mateo 24:28. Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esta es una declaración hermosa de Jesús tomada del mundo de la naturaleza, de las aves, ¿verdad? De los animales. Las aves carroñeras saben cuando hay un cadáver de otro animal. Y entonces, una vez que lo detectan, ¿qué hacen? Se reúnen, bajan donde está el cadáver. Así también debemos ser nosotros como las aves en ese sentido. No de comer carne podrida, sino de identificar dónde hay una iglesia verdadera que enseña fielmente la palabra de Dios, y allí debemos congregarnos, hacernos miembros de la iglesia. Continuemos con otro pasaje que está en Isaías 49:22. Isaías 49:22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazo a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Hablando del pueblo de Israel que estaba disperso, el Señor dice: de donde quiera que estén los voy a rescatar y traerlos a mi pueblo. Una bonita imagen, ¿verdad?, de que el verdadero creyente, su familia, sus hijos, los padres, cuando leen la palabra y se dan cuenta que su iglesia actual no está de acuerdo con la palabra de Dios, el Señor no los va a dejar tranquilos, ¿cierto o no? Él los va a guiar y decirles: no pueden estar aquí, y tienen que buscar una congregación sana, de sana doctrina, ortodoxa, que enseñe la palabra de Dios. Apocalipsis 18:4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Ok? Eso quiere decir que, bueno, también ese pasaje se aplica, ¿verdad? Pero era el 17:14, que dice: pelearán contra el Cordero, los enemigos, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, lo importante es estar con el Cordero. Lo importante es estar en la verdad. Y si estamos en la verdad del Cordero, somos llamados, elegidos y fieles.
No nos dejemos impresionar por el número de gente, por el dinero o el lujo. Dejémonos impresionar por la verdad del Evangelio que se enseñe en tu congregación. Amén. Muy bien. Continuamos. Dice después que debemos unirnos a esta congregación donde quiera que Dios la haya establecido, aun cuando los gobernantes y edictos de los príncipes estuviesen contra ella. En el tiempo en que el pastor Guido de Bresse escribió la Confesión Belga, los cristianos allá en Europa estaban sufriendo mucha persecución. Y los gobernantes y los príncipes estaban en contra de la iglesia reformada, de la iglesia que se separó de la iglesia católica romana. Y fueron perseguidos, y fueron maltratados, torturados y asesinados. Por eso dice después, es más, aun cuando sufran la muerte o cualquier otro castigo corporal. Recuerden que esto es sumamente importante. Cuando entendemos lo que es la iglesia, recuerden que la iglesia no es el edificio, es el pueblo de Dios, tú y yo. Nuestra prioridad número 1 será estar con nuestros hermanos y hermanas, porque ellos llegan a ser nuestra familia. Un verdadero cristiano no es el que va a decir, ay, prefiero irme a un partido de fútbol o de básquetbol, o peor aún, andar conviviendo con gente que no es cristiana, prefiriendo a esas personas que a sus hermanos en Cristo. El verdadero creyente ama a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Nos apoyamos, queremos ser de ayuda para ustedes, amamos al pueblo de Dios, amamos al reino de Dios. Y donde estamos, el verdadero creyente nunca dice, como no estoy en la iglesia, pues ahorita puedo hacer lo que yo quiera. No, porque somos siervos de Cristo en todos los aspectos de la vida. Y todo lo que hacemos, lo debemos hacer para el bien del reino de Dios, para el bien de la iglesia, para el bien del pueblo de Dios. Y por eso es que Guido de Bresse escribió así, porque él de hecho fue un mártir de la fe. A él lo atraparon, lo arrestaron y lo encarcelaron, lo torturaron y finalmente lo asesinaron. Por eso él dice, es más, aun cuando sufran la muerte o cualquier otro castigo temporal, no deben abandonar a la iglesia verdadera. Y esto, hermanos, es algo que está sucediendo en la actualidad. En muchos países del mundo, en este momento, muchos cristianos están siendo perseguidos, maltratados, torturados y asesinados. Y saben, muchos de ellos nunca se rinden. Muchos de ellos nunca se echan para atrás. Ellos con amor mueren por el Señor Jesucristo y por su iglesia. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor que dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve ganar dinero, vivir unos años en esta vida y pasar la eternidad en el infierno? ¿De qué sirve eso? De nada. Por eso es que lo más precioso para nosotros debe ser la iglesia. Y yo creo que cuando hablamos de iglesia otra vez, no se refiere al edificio. Apreciamos y queremos nuestro edificio, ¿verdad? Pero ese es el edificio donde se congrega la iglesia. Y termina diciendo, por tanto, todos aquellos que se separan o no se unen a la iglesia, actúan contra
la ordenanza de Dios. Ahí está. Nosotros no queremos ir contra la ordenanza de Dios. Así que es mejor unirnos a la iglesia. No puede haber decisión más importante, hermanos, de verdad, que pertenecer a la iglesia. Porque eso quiere decir que estamos dando testimonio de que pertenecemos al dueño de la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Preguntas, hermanos, comentarios. Sí, hermana. Hermano, una pregunta. Por ejemplo, los jóvenes o que se casan o quizá con una hermana que no es de la iglesia local, deben decidir en cuál iglesia se congregan. Claro, así es. ¿Tiene que ser en la de ella o en la de él? Correcto, buena pregunta, hermana. Yo creo que todo joven que se va a casar debe de encontrar a un esposo o a una esposa que ame a Dios, ¿verdad? Y que comparta nuestra misma fe. Y entonces, cuando hay ese acuerdo, en realidad nos llena de gozo, ya sea que se congreguen en la iglesia de la novia o del novio, porque sabemos que son parte de las mismas iglesias de nuestra denominación. En ese sentido, no hay tanto conflicto, ¿verdad? Porque sabemos que están en iglesias reformadas sanas. Sucede que muchos jóvenes se enamoran de jóvenes de otras iglesias que no son reformadas. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Porque aunque sean cristianos, hay algunas diferencias. Y si somos reformados y estamos convencidos de la fe reformada, que es bíblica, pues queremos que nuestros hijos continúen en la iglesia reformada. ¿Verdad? Ese es un problema que sucede muy a menudo. Por eso es que debemos orar para que nuestros jóvenes se casen con otros jóvenes de la misma fe, de la misma denominación. Sí. ¿Verdad que sí? Y que amen a Dios, ¿verdad? Y eso evitaría muchos dolores de cabeza. Claro, cuando se enamoran ya de jóvenes que no son cristianos, eso es pecado delante de Dios. No se unan a ellos, dice la palabra de Dios. No hay nada en común entre un cristiano y uno que no es cristiano. Eso es un mandamiento directo de la palabra de Dios. Muy bien, ¿alguien más? ¿Manny? Como por decir, en veces encontramos personas y dicen, ay, ¿cuál es la verdadera iglesia? Claro. Como dice usted, verdadera iglesia no hay, simplemente la que va con la palabra del Señor. Sí, o sea, no hay iglesia perfecta. Pero como cuando llegamos aquí y lo escuchamos y miramos que era 100% lectura, Exacto. nos vimos a una base bíblica y Así wow, es. o sea, me está llenando de gozo, pero no es como decir. De hecho, hermano, el artículo 29 que vamos a hacer la siguiente semana nos va a ayudar para identificar las marcas de una iglesia verdadera. Es un tema muy Sí, importante. porque muchas personas se preguntan, ¿y cuál es la verdad? Exacto, y entonces ahí donde uno le dice, bueno, la iglesia verdadera es la que tiene estas marcas, es lo que vamos a estudiar la semana pasada. Digo, la semana siguiente, hermano. Ese aspecto de la iglesia, ¿no? Ya se ejemplifica más claro, ¿verdad? Con la ilustración del cuerpo de Cristo o con la vid, ¿verdad? Sí. Si se mantiene en la vid, si Dios nos injerta, o sea, nos pertenecemos, o sea, es la necesidad de estar ahí. Así es. De estar unidos. Correcto. En este caso, lo ejemplifica con la vid.
como los primeros cristianos en Hechos, hermanos, veíamos el miércoles, que toda su vida giraba en torno a la iglesia. Y recuerden otra vez, cuando decimos iglesia, recuerden que ellos ni siquiera tenían templos. Lo que quiere decir es que giraban en torno a la comunidad cristiana. Y anhelaban estar con sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sí, hermano? Ajá, sí, decía que se puede ver más claro, ¿verdad? Cuando habla acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí. Y que tenemos que pertenecer a ese cuerpo. Correcto. Es un solo cuerpo que está formado Así por es. muchos miembros, ¿verdad? Quien cree Pero fuera en... del cuerpo, pues, Correcto. Quien cree en Cristo, si es un cristiano bíblico, de acuerdo con la Biblia, aprenderá que creer en Cristo significa pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si tú dices que amas a Cristo, debes aprender que Cristo no ama a otra cosa más que a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él incluso se entregó a sí mismo y murió por la iglesia. Entonces, Él ama a su iglesia por encima de todo lo demás. Y entonces todo cristiano tiene que amar al Señor y también amar a la iglesia de Cristo. Quien ama al esposo que es Cristo, amará a la esposa que es la iglesia. Moisés. Entendiendo ese concepto, viendo la iglesia como uno o más una familia, Sí, es algo tan hermoso. así es. De chico, no sé de quién lo escuché por la primera vez, pero nunca se me ha quitado ese pensamiento de Así. una familia. Así es, la iglesia es nuestra familia. Y especialmente en nuestro caso, que somos reformados, que hacemos una oración, todavía es algo que debemos ver como más, no como hacer una jerarquía, pero vernos más, todavía más cerca. Claro, de la así familia. es. como, Así es. no poniendo labels, ¿cómo se dice? ¿Etiquetas? Etiquetas a otros cristianos, pero querías dividir. Claro. Es como los otros son como